señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana aquí en Enfoque Matinal. Recibimos con mucho agrado a Ana Bélgica Guichardo. Ana Bélgica es periodista, es académica, está especializada en tecnología educativa y periodismo y está cursando un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ana Bélgica además fue presidenta de CIGNIS para América Latina y ha sido parte de importantes proyectos periodísticos de la región. Ana Bélgica nos va a acompañar cada 15 días porque hemos abierto la posibilidad, pensamos que es necesario hablar sobre el periodismo, de cómo está la situación. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Yo creo que es una gran oportunidad y agradecemos mucho este espacio. Yo creo que sí, tenemos que hablar de periodismo y sobre todo porque el periodismo es al final del día el garante de la democracia. Aunque tenemos una comunicación que ha variado, que se ha diversificado, pero el periodismo sigue siendo, aunque mucha gente crea que no, el periodismo sigue siendo el baluarte de la democracia. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre ello. Hay medios, por ejemplo, medios impresos que lo hacen en diversos países de América Latina, que hablan sobre las prácticas periodísticas, sí, porque los periodistas suelen hablar de los demás, pero nunca mirarse a sí mismos. Sí, y es importante esa reflexión. En muchas partes hay lo que se le denomina el defensor del lector, por ejemplo, que habla también de las prácticas del periodismo. Yo creo que eso es importante, que tengamos ese tipo de reflexiones en los medios y que sea abierto, que sea transparente y que pueda también la ciudadanía acogerse a este diálogo. Aunque en República Dominicana el ejercicio del periodismo, digamos que está en una situación de estabilidad y no hay riesgos evidentes para la integridad de los periodistas. Sí, sin embargo hay algunos asomos de intransigencia, intolerancia, lo hemos visto en estas últimas semanas. Pero hablemos primero de lo que el periodismo supone para el mundo. Yo creo que internacionalmente sería bueno que diéramos esa mirada para que nosotros nos veamos en ese espejo y podamos poner candado antes de que nos roben, ¿no? Ana Bélgica ha traído unas estadísticas, le voy a pedir al productor, vamos a ir pasando y nos va explicando qué tenemos acá. Sí, tenemos 42 periodistas asesinados en el cumplimiento de su deber en 2017. Y yo creo que, como dice el informe, es una disminución con respecto al año anterior. Sin embargo, no podemos cantar victorias. Son 6 periodistas menos que el año anterior asesinados. La idea es que no tengamos periodistas asesinados en el mundo por el ejercicio de sus funciones. México, como decía, es uno de los temas que más nos llama a preocupación, porque a pesar de que ha disminuido a nivel internacional, en México se han incrementado los asesinatos a periodistas, las agresiones a periodistas se han incrementado. Entonces yo creo que ahí tenemos un punto de quiebre en América Latina. Fíjate que estoy hablando de números. Podemos venir con Ana Bélgica, sobre todo, y además porque la gráfica está engañando a la gente. Pareciera que está asesinato de periodistas en Latinoamérica, se pierde un poco en la centralización del texto, debo decirlo, porque la gente lo está mirando. Sí. Y entonces se pierde los 42 periodistas asesinados desde 1983 al año 2000, se pierde un poquito. Así que vamos a hacer un rejuego. Estas gráficas lamentablemente no están ajustadas, es obvio que no lo están. Vengan con nosotros, vamos a pasar las otras gráficas, solo exacto, que la gente pueda captar lo que se está diciendo. Exacto. Fíjate bien que otro de los puntos de quiebre en América Latina están en Honduras y Guatemala. Y sobre todo a partir del golpe de Estado de Manuel Zelaya de 2009 hacia acá, los asesinatos a periodistas se han incrementado. En Guatemala también estamos teniendo esas mismas situaciones. Hay un índice interesante que publica el Comité para Protección de Periodistas, que nos dice también, que es la siguiente gráfica, nos dice cuáles son los países donde más se asesinan periodistas en el mundo. El número uno, Somalia. Fíjense que los países donde están en guerra o donde tienen conflictos es donde aparecen más asesinatos a periodistas, que lamentablemente están dentro del rango de hasta lo previsible, porque sabemos que hay unos riesgos. Somalia, que implica la Siria, guerra, Irak, que Sudán, implica sistemas represivos, sobre todo
Qué triste ver a México ahí, el sexto país, bueno, con más asesinatos. Pues de eso se trata. Tenemos que mirar un poco. En América Latina estamos con México en el 6º lugar del mundo. Quiere decir que la situación está bastante crítica en el sentido de la protección del desarrollo del periodismo en México. Y tenemos otro punto de reflexión en Brasil, donde asesinaron recientemente en enero un periodista de radio, que yo creo que por ahí va el hecho de que tengamos a Brasil en esta lista. O sea que de América Latina 2 países figuran en esa lista nada halagadora de atentados contra periodistas. No, y sobre todo tenemos una situación este año que ya motiva mucha preocupación, es que 25 periodistas han sido asesinados. En la próxima gráfica lo tenemos. 25 periodistas han sido asesinados, pero además de periodistas hay 6 periodistas ciudadanos que juegan un rol importante, porque son aquellos que, aunque no sean periodistas, manejan información y la transmiten a través de las diferentes redes sociales y de páginas web, blog que ellos desarrollan para informar a la ciudadanía, y además de 2 colaboradores. Y es cuando esa muerte está vinculada, es por lo que dicen, porque nada más, claro, más cobarde que matar a una persona por su pluma, por lo que dice, por lo que expresa. Claro, y el tema es que las condiciones de desarrollo de la profesión del periodista hace que esto se vuelva un poco más complicado. Tenemos gente que está siendo encarcelada, tenemos gente periodistas que tienen relaciones con periodistas, que dan informaciones a periodistas y colaboradores. Tenemos un alto nivel de encarcelamiento este año. Todas estas cifras nos dicen que hay que poner atención al ejercicio del periodismo, no solo en los países en donde, si podemos ver la próxima gráfica, en los países latinoamericanos donde este año han asesinado ya periodistas. En México 3, en Nicaragua 1, Brasil 1, Ecuador 3. Ecuador entró por el reciente asesinato de 3. Por el secuestro en la frontera con Colombia, que era un reducto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pues esa es la situación en América Latina. Ahora bien, en República Dominicana hemos tenido amenazas ya a periodistas. Hemos tenido como la amenaza que tuvimos recientemente con Alicia Ortega, de un narcotraficante, pero también la agresión física a una periodista de CDN, yo creo que eso podemos verlo como asomo de brotes de violencia contra periodistas, además del asedio que han sufrido algunos, sobre todo en plazas públicas, en vías públicas, donde se desarrolla, donde se desenvuelven cotidianamente y han tenido acosos. Algunos periodistas han tenido esa situación de acoso. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos 3 propuestas de desafíos que tiene el periodismo. Una tiene que ver con los medios, que es tenemos que invertir más en equipos de investigación, tenemos que desarrollar además la especialización en algoritmos y datos, que no es todavía muy común en República Dominicana. Y la formación de periodistas, que ya tiene que ver con cómo el periodista se ve a sí mismo, que debe ser constante. Y tenemos que hacer una apuesta por la tecnología, porque vemos cada vez más periodismo independiente, periodismo que tiene que ver con el desarrollo de elementos tecnológicos, de propuestas tecnológicas. Y la última propuesta es que nos veamos de frente, que podamos discutir el tema de la inversión que ya tiene que ver con la ciudadanía, cómo la ciudadanía se pone de frente, de lado con los periodistas, porque al final del día, ¿a quiénes defienden los periodistas? Defienden a la ciudadanía. Sí, porque esa es la relevancia de estos casos, es que cuando están privando una voz, es privando a la ciudadanía a acceder a datos.
Exacto. Exacto, no es que están matando a una persona, es que están matando la posibilidad de que una ciudadanía sepa y conozca lo que le toca. Efectivamente, y por ahí es el gobierno, las estructuras del Estado tienen que dar garantías para que el ejercicio del periodismo sea transparente, sea también seguro. Pero al mismo tiempo, la ciudadanía que está organizada tiene que ponerse de lado también al periodista y buscar alternativas para que ese periodismo se ejerza con mayor seguridad. Bueno, Ana Bélgica, muchas gracias. Ahí están los datos del periodismo en el mundo, cómo andan, están mirando cómo estamos. Muchísimas gracias por estar hoy. Vamos a hablar de muchos temas con Ana Bélgica vinculados al mundo periodístico. Gracias. Bienvenida. Bueno, gracias. Hacemos el cambio, estamos regresando.